Bien, para este video vamos a hablar sobre la administración de dispositivos de entrada y salida. Primero que nada, pues hay que definir como tal qué es un dispositivo. Es aquel capaz de transferir información entre la memoria o el procesador y cualquier soporte de información externo. Es decir, es cualquier dispositivo que se reconoce como tal externo por el hecho que no forma parte de la computadora en sí, o del computador, que en este caso sería, para generar datos, ya sea de entrada o salida, como dice su nombre, por medio de señales. ¿Qué tipo de dispositivos podrían ser? Por ejemplo, lo que es una pantalla, bueno, un monitor en este caso, ya que es un dispositivo de salida por el cual se genera la imagen de lo que transmite la computadora. Puede ser también una impresora, un joystick, un micrófono, una cámara web. Como tal, existen los elementos básicos de hardware, que en este caso serían tres. Lo primero serían los puertos, que nos dice que el dispositivo se comunica con la máquina a través de un punto de conexión, enviando señales por cable o señal inalámbrica. En este caso, pues, por ejemplo, podría ser como, en cuestión de cable, el más común sería el USB, que es el de transferencia de datos más común hoy en día. Y nos dice también que puede ser por señal inalámbrica, que podría ser Bluetooth, anteriormente el infrarrojo, también puede ser por señal wireless, que sería el Wi-Fi, por ejemplo. Hoy en día también está lo que es el NTF, para algunos tipos de pagos por dispositivos, en este caso. Más que nada, eso es más común para los teléfonos, pero también algunas computadoras ya lo están implementando. Ahora bien, como otro elemento, serían los buses, que esto se define como un conjunto de alambres y a su vez es un protocolo rígidamente definido que especifica un conjunto de mensajes que se pueden enviar por los alambres que lo conforman. Dicho de otra forma, los buses en sí es una trayectoria por la cual viajan los datos de una computadora para comunicar los dispositivos entre sí, que en este caso sería el computador con ya sea teclado, mouse o lo que sea que se esté ocupando en este momento. Por último, estarían los que son los controladores de dispositivos. Estos nos dice su definición que para encapsular los detalles y peculiaridades de los diferentes dispositivos, el núcleo del sistema operativo se estructura a modo de usar módulos controladores de dispositivos en forma de software o también llamado drivers. Los drivers presentan al subsistema de entrada y salida una interfaz de acceso a dispositivos uniforme, así como las llamadas al sistema proporcionan una interfaz estándar entre la aplicación y el sistema operativo. Como bien dice la definición, encapsulan detalles y peculiaridades de los diferentes dispositivos que hay, ya que, por ejemplo, con la amplia gama que existe hoy en día, no es posible registrar todos dentro de un computador, ya que existen muchísimos hoy en día y seguirán existiendo. Por ejemplo, en el caso de los detalles y peculiaridades, por ejemplo, puede haber distintos tipos de impresora para distintos tipos de cuestiones específicas, pero como peculiaridades podrían ser los atributos que tengan. Lo mismo con los dispositivos de audio, con los mouse, los teclados. Un claro ejemplo podría ser en el caso de este computador. Ya tiene unos 6 años alrededor de uso y, por ejemplo, hace 6 años no era tan común el uso de las impresoras 3D, pero podría ser factible, bueno, es posible conectar una impresora 3D a esta computadora debido a que como tal tiene detalles y peculiaridades ya definidos de que es una impresora, pero lo que le haría falta para complementar y poder ejecutar correctamente ese dispositivo sería por medio de un driver, que es donde almacena ya los datos necesarios para que la computadora lo pueda ejecutar correctamente. Ahora bien, también tenemos lo que se conoce como principios de hardware en dispositivos de entrada y salida, que serían tres en este caso. Lo primero, que es la operación asíncrona. Nos dice que los tiempos de transacciones de CPU con la memoria y los dispositivos de entrada y salida son muy diferentes. La memoria informa a la CPU con un tiempo fijo dado por unos pocos ciclos de reloj del procesador, por tanto es sincronizada, ya que hay algo constante en su ejecución.
pero en cambio los dispositivos de entrada y salida son variables con respecto a los tiempos de respuesta a las peticiones de la CPU. Como la operación asíncrona es impredecible, el hardware ha de utilizar unas señales denominadas de permiso de tráfico para indicar los momentos de transferencia. Esto es más común verse en, por ejemplo, en dispositivos como lo que son el teclado o el mouse, que son dispositivos que se ocupan constantemente, pero no tienen una duración fija de uso, por así decirse. En este momento no estoy presionando ninguna tecla del teclado, tampoco estoy moviendo el mouse para hacer algún tipo de acción. Para mí es fácil saber en qué momento lo voy a ocupar por el simple hecho de mover la mano o presionar algo, pero para la computadora es impredecible el cuándo se va a ocupar. He ahí el por qué se le conoce como operación asíncrona. Ahora bien, como otro punto, está la diferencia de velocidades. Nos dice que los dispositivos más rápidos se conectan mediante canales especializados utilizando técnicas de acceso directo a la memoria, mientras que los más lentos se controlan directamente por la CPU. De ahí están las conversiones de formato. Estas son necesarias entre los periféricos y el sistema, dado que mientras unos requieren transferencia en serie, otros lo reciben lo reciben o transmiten en paralelo. Bien, como siguiente punto, está en que existen diferentes tipos de dispositivos de entrada y salida. Existen tres en general, como primero tendríamos los dispositivos de almacenamiento. Como dice su nombre, se usan para proporcionar almacenamiento no volátil de datos y de memoria. Estos dispositivos pues, pueden ser tanto entrada o salida, por lo que pueden almacenar o pueden ser de lectura para generar una salida también. Entre los dispositivos más comunes de estos pues están los discos duros, los CDs, DVDs, las tarjetas micro SD, USB, y en su antigüedad pues eran los disquetes. De ahí como otro tipo de dispositivo están los de transmisión o comunicaciones. Estos permiten conectar la computadora con otras computadoras a través de una red. Los más comunes en este caso serían las tarjetas de red, que son las que permiten la conexión ya sea por medio de cable o por medio de Wi-Fi para conectar a Internet, o inclusive también el Bluetooth, ya que estos permiten la conexión inalámbrica de un computador a otro, pero esto es más en cuestión de cercanía. Y de ahí el último tipo de dispositivo es la comunicación con personas o de usuario. Se llama así a los dispositivos que permiten la comunicación entre usuarios y la computadora. Esto es más que nada la gran mayoría de los dispositivos que existen, ya que, por ejemplo, entre estos tipos de dispositivos entran las bocinas, mouse, teclado, cámara, proyectores, también entrarían lo que se conocen como las tabletas gráficas para los diseñadores, ya que ya sea que permitan entradas, por ejemplo, en el caso de las tabletas gráficas, entradas de datos, que en este caso sean los diseños que generen, y en caso, por ejemplo, de las bocinas, dan una salida de audio, de información que está dentro del computador, generando un ciclo constante con el usuario. Y de ahí, como último punto, podremos tomar en cuenta lo que se conoce como los métodos de los dispositivos de entrada y salida para su ejecución. En este caso existen tres, y el primero de ellos es conocido como polling, o también se le denomina escrutinio. Este tipo de método es la forma más sencilla de realizar operaciones de entrada y salida, debido a que la sincronización con los dispositivos se consigue al preguntarle a la CPU, que se le denomina poll, de ahí el nombre, al dispositivo si tiene un dato que entregar, o si es el caso, si está listo para recibir uno, en el caso de los dispositivos de salida. Esto puede tener algunos tipos de desventajas debido a que se pierde tiempo al preguntar al dispositivo constantemente, ya que debido a esto, pues, entre más se le pregunte, pues más tiempo va a estar desperdiciando, y por ende es lento, incluso puede perderse datos si no se le pregunta muy a menudo. Esto más que nada se ve reflejado, por ejemplo, en los audífonos Bluetooth, debido a que hay ocasiones en las que si no se le está dando ningún tipo de señal de audio de salida, los audífonos simplemente o generan estática, por lo que no están recibiendo esas constantes preguntas del CPU, y a la vez no están generando un sonido como tal, por lo mismo que no están recibiendo señal. Pero hay ocasiones en las que si la señal es muy baja o inclusive llega muy de golpe, se pierde los primeros bits de sonido que genera la computadora, y al momento de escucharse en los audífonos,
no se plantea un sonido claro, sino que llega de golpe. No es como que va subiendo gradualmente como debería ser en algunos casos, sino que llega de golpe ese ruido, ya que por lo mismo que se perdieron esos datos, no es posible apreciarlo cómo se debería hacer su funcionamiento. Para verse un poquito más ejemplificado, se puede ver en este diagrama de flujo cómo funcionaría el método Poming, que en este caso nos dice que el evento vendría siendo lo que va a realizar el dispositivo o lo que va a recibir, bueno, lo que va a recibir o lo que va a dar el dispositivo como tal al computador. En caso de que no existe ese evento como tal, se genera aquí al retorno, es decir, que nuevamente se va a estar haciendo esa pregunta constantemente hasta que simplemente el dispositivo se desconecte o se, o se aborte abruptamente. Pero en caso de que ese evento se ocurra, por ejemplo, en este momento que muevo el mouse, se genera su proceso, que en este caso es el movimiento, un desplazamiento entre las coordenadas X y Y, o si presiona un botón, la señal que genera del mouse a la computadora para realizar esa acción, y de ahí se genera otra vez el retorno, que va a generar un nuevo evento de pregunta de si funciona, o bueno, si prosigue o no prosigue. Ahora bien, como siguiente método está ya lo que es el interrupciones. Esto nos dice que el dispositivo avisa al CPU de que requiere atención mediante una interrupción. Cuando llega la interrupción, el sistema operativo ejecuta lo siguiente. Primero, salva el estado de lo que está haciendo, transfiere el control a la rutina de servicio de dicha interrupción, ejecuta la rutina de dicha interrupción y de ahí reanuda la ejecución donde fue interrumpida. Dichas rutinas están en memoria en unas direcciones apuntadas por los vectores de interrupción, y es el sistema operativo que en su proceso de inicialización el que instala dichas rutinas. En este diagrama podemos observar un poquito más a detenimiento este método de las interrupciones, ya que, por ejemplo, más que nada mira qué dispositivos están presentes e instala todas las rutinas necesarias en el vector que se va a ocupar. Aquí, por ejemplo, en el diagrama, podemos ver que empezaría como, primero la captación de la fusión de esas instrucciones genere una interrupción, se va a conocer esa parte como un ciclo de ejecución, que a su vez desarrolló este aspecto. Ahora bien, en caso de que esas interrupciones estén presentes, se va a hacer una comprobación de dicha interrupción y de dicho proceso, y de ahí nuevamente así sucesivamente, de captación y así sucesivamente. Bueno, se va a una salida o una parada, dependiendo si se aborta o simplemente su acción tal cual del dispositivo es salirse de ese ciclo que se genera. Y ya por último, el método de DMA o de Access Memory, que sería acceso directo a la memoria. En este caso, en la entrada y salida por polling y por las interrupciones, es la CPU la que realiza la transferencia de datos. Cuando estos están listos, ya sea bien comprobando el registro de estado o bien siendo avisada por el dispositivo mediante una interrupción. Esto presenta unos inconvenientes, que vendría siendo que la velocidad de diferencia esté limitada a la velocidad a la que la CPU puede mover los datos. Mientras dura una transferencia, la CPU no puede dedicarse a otra cosa. Estos problemas no tienen gran importancia en dispositivos lentos y con pocos datos a transferir, pero sí con dispositivos con mucho volumen de información, por ejemplo, un disco duro, ya que el disco duro como tal está en constante acceso, ya que, por ejemplo, para acceder a la grabación de esta clase, al acceder al documento donde se están leyendo estas diapositivas, también al ejecutar el programa de PowerPoint que está instalado en el disco duro, está generando constantemente accesos. Pero en cambio, por ejemplo, en el teclado, que en este momento nos está ocupando, se puede considerar como un dispositivo lento. Es por eso que no tiene gran margen de información en este preciso momento. Ahora bien, el controlador de DMA se encarga de la transferencia directa de datos sin intervención de la CPU, y a su vez suministra las señales de dirección y todas las señales de control del bus. La CPU puede suministrar al controlador de DMA el tipo de operación, ya sea lectura o escritura, dirección de transferencia de datos y cantidad de bytes a transferir. Y cuando la transferencia se completa, el DMA avisa a la CPU por medio de una interrupción. Para ejemplificar esto un poquito más, se puede ver el diagrama que está en esta parte. Podemos ver cómo es un ciclo
constante y va a depender si es una entrada o salida su dirección. En el caso de si es una entrada, por medio del DMA se conecta con la memoria RAM, que a su vez se conecta con el CPU, y después va con el controlador para nuevamente generarse una conexión con el dispositivo. En el caso de un dispositivo de salida, es al revés, va con el controlador primero, seguido del CPU, se conecta con la RAM y de ahí el DMA se encarga de generar esa salida directa por medio del dispositivo que se ha conectado. Y bueno, con esto quedaría explicado el tema de la administración de los dispositivos de entrada y salida. Muchas gracias por ver.